Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor en este día. Les invito a ponerse de pie y a abrir sus Biblias en el Salmo 150. Vamos a disponer hoy nuestro corazón y nuestro cuerpo para alabar al Señor. El Salmo 150 dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la grandeza, a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Hermanos, vamos a alabar hoy con nuestro cuerpo, con nuestras manos, y vamos a ser libres hoy. Vamos a adorar al Dios vivo, al Dios que nos ha permitido estar hoy aquí dándole honra y gloria. Amén. Acompáñenme con sus palmas, alabemos al Señor. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad Él es. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey. Aleluya. Te alabamos, Señor, adoramos tu santo nombre en este día, Padre. Recibe esta alabanza de tu pueblo, Señor. Reconocemos que tú eres nuestro Dios, Señor, eres nuestro todo. Te cantamos cuando te alabamos, Dios. Amén. Cuando sabemos que el Señor es nuestro todo y es nuestro Rey, alabémosle con júbilo. Alabe al Señor. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios vivo? Alaben al Señor. Cristo no está muerto. Aleluya.
muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora adoraré así. Remolineando, te adoraré a Jehová. Remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Me haré más vil por causa de Jehová. Me haré más vil por causa de Jehová. Señor, te alabamos, Señor, porque tú eres digno de recibir, Señor, toda honra, toda gloria y toda exaltación, Padre Santo, porque tú te la mereces. Señor, después de haberte alabado, queremos adorarte, Señor. Queremos bendecir tu santo nombre, Señor. Queremos rendir nuestra vida, Señor, y mostrar nuestros corazones delante de ti. Recibe, Señor, esta adoración como una ofrenda, Padre Santo. Brillar
cuán grande es cuán grande es tu nombre, Señor. Cuán grande eres, Padre bendito, Dios fuerte, Dios poderoso, Dios real, el único digno de recibir gloria y alabanza, Señor. Nuestros corazones se quebrantan delante de ti, Padre Santo, porque tú eres bueno, porque si estamos aquí es porque tú nos amas, Dios, y lo reconocemos. Gracias, Señor, por lo que tú haces con la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Bendice a tu pueblo que hoy te adora, Padre Santo. Bendícenos, Señor. Clamamos por ti, Señor, y te buscamos con pasión, Señor, con amor, porque dependemos de ti y reconocemos que sin ti, Señor, no somos nada. Dispón, Señor, nuestros corazones para recibir de tu palabra, Padre Santo, para participar de la Santa Cena, mi Dios, con sabiduría y con entendimiento. Gracias por el privilegio de estar en tu casa, Señor. Gracias porque estamos aquí, Señor, y no en ningún otro lado. Gracias porque estamos vivos, Dios. Gracias porque no nos falta comida, Dios, no nos falta vestido. Gracias, Señor. Eres bueno, Dios. Nos rendimos a ti. Bendice, Señor, este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, mis hermanas. Es una mañana para honrar y glorificar al Señor. Y qué bueno es estar en la casa del Señor en un domingo, como siempre, ¿no? Pero cada domingo Dios tiene una bendición especial. Diga, yo quiero esa bendición especial. Porque Dios quiere bendecirnos. Vamos a ver en el Salmo 133. La palabra del Señor dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Y ahí enfatizamos, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Que esa bendición que envíe el Señor recaiga sobre cada uno de nosotros, y que podamos sentir cada bendición, algo especial en nuestra vida. No solamente decir, bueno, vamos a ver qué pasa, no. Yo sé que mi bendición está en esta mañana. Y como vamos a participar de la Santa Cena, invito a mis hermanos diáconos que van a oficiar. La Santa Cena es una ordenanza, es un mandato del Señor, porque dijo que lo hagamos en memoria de Él. Cada vez que lo hagamos, siempre digamos, Cristo murió por mí, ahí en esa cruz. Entonces, cada vez que nosotros participamos, nos preparamos también, diciendo, bueno, yo quiero que este día sea también otra bendición, el poder participar de la Santa Cena. Estar en comunión, no solamente con este grupo de aquí, con un grupo pequeño, sino con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Dios. Él está espiritualmente aquí también con nosotros y sentimos que Él está agradado porque le obedecemos. Si usted le obedece, está agradando a Dios. Y en 1 Corintios 11:23, el apóstol Pablo sí recuerda y a la vez nuevamente está estableciendo cómo se debe hacer la Santa Cena.
La gran advertencia que pone aquí el apóstol Pablo nos debe hacer pensar mucho. Dice en el versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Entonces aquí habla de que tengamos mucho cuidado. No prohíbe, no dice nadie puede participar, no dice eso, pero sí dice examínese, usted sabe qué es lo que no ha confesado al Señor o no ha arreglado con el Señor, y de esa manera cada uno nos ponemos delante del Señor, pedimos perdón y también recibimos esa gracia especial. Entonces el 31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. A veces nosotros seguimos indolentemente, sin ni siquiera prestar atención a lo que Dios pide, y a la final recibimos lo que en nuestra vida no esperábamos, ¿no? Entonces vamos a tener un tiempo de oración personal para que cada uno de nosotros nos pongamos a cuentas con el Señor. Señor, queremos en esta mañana participar obedientemente a esta ordenanza. Pero sí nos advierte, Señor, que debemos de pedirte perdón, liberarnos de cargas que están atormentando a veces nuestra propia conciencia. Pero tú quieres que en esta mañana nos acerquemos a ti con humildad, reconociendo que te hemos ofendido y que hay cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, que no las hemos confesado a ti. Hoy, Señor, queremos que tú seas el que liberes, Señor, perdones, limpies en todos y cada uno de nosotros, Señor, y que podamos libremente acercarnos para participar de esta Santa Cena. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo con tu iglesia y seguirás haciendo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Voy a pedir a mi hermano Marquito, por favor, que dé gracias por el pan, y mi hermano Diego, por favor, por la copa. Amado Señor Jesucristo, bendito Dios, Dios de amor y misericordia, queremos esta mañana recordar el sacrificio que hiciste en la cruz por amor a nosotros, Señor, y darte todas las gracias, bendito Dios, que santifiques, Padre Santo, este pacto que hemos hecho, Señor, recordando, Señor, tu muerte, tu resurrección. Darte las gracias, bendito Dios, porque nos ha hecho partícipes, Señor, de la Santa Cena. Bendito Dios, gracias, porque tu pueblo, Padre Santo, recuerda lo que tú sacrificaste a precio de tu propia vida por amor a nosotros. Dios bendito, te agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bendito Señor, gracias Papito Santo por un día más que nos has dado, Señor. Señor, te queremos pedir perdón, Señor, por nuestras faltas, Señor. Y darte las gracias, Señor, por el sacrificio que tú hiciste, Señor, en la cruz. Que se derramó tu sangre preciosa, Señor, por todo el mundo, Señor, por todos nosotros, Padre Santo. Estamos muy agradecidos, Señor, porque
Conocemos de tu palabra, Señor, y sabemos que un día, Señor, vamos a estar juntos, Señor, alegrándonos, Señor, y proclamando tu nombre. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, es la Santa Cena, Señor, que tú permites que podamos celebrar junto a ti, Señor. Te rogamos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Mientras los hermanos reparten los elementos, vamos a seguir alabando al Señor. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame santísimo, tócame, límpiame, ven aquí. Señor, llévame a tus atrios. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, ven aquí. Tócame, límpiame, ven aquí. Tócame, límpiame, ven aquí. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos de este pan que simboliza el cuerpo del Señor Jesucristo. Amén. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos de esta copa que simboliza la sangre del Señor. Amén. Padre Celestial, gracias.
Tú eres el que das vida a nuestro cuerpo, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Y en esta mañana, Señor, te agradecemos porque nuevamente estamos delante de ti y queriendo, Señor, integrar más y más nuestra vida dentro de tu voluntad, dentro de tus decretos que ya tienes para cada uno de nosotros. Bendice aquí a cada familia. Hay tanta necesidad, Señor, pero tú eres fiel. Tú no nos vas a dejar jamás, Señor. Gracias por la vida de cada hermano, de cada hermana. Pon tu mano sanadora en cualquier necesidad de salud. Ten misericordia, Señor, de cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, te rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Este mes de septiembre, históricamente se lo ha dedicado a la Biblia. Es decir, es el mes de la Biblia. Y no solamente se hacen eventos en los diferentes centros de distribución de la Biblia, sino que también la iglesia, que es la principal beneficiaria de la palabra de Dios, quienes estamos día a día buscando en la palabra de Dios el alimento espiritual, debemos de enfatizar y aún más proclamar que la palabra de Dios, la Santa Biblia, no va a menguar jamás su poder, su eficacia, y que siempre estaremos necesitándola, siempre, porque su palabra es eterna. Y hoy quisiera hacer solamente una reseña de por qué es septiembre el mes de la Biblia. ¿Sabían ustedes por qué en septiembre es el mes de la Biblia? Bueno, ¿a alguien se le ocurrió? Ya, vamos a ver por qué. Es porque el 28 de septiembre de 1569, siglo XVI, ¿no?, hubo un hombre, un español, que se dedicó a traducir la Biblia al idioma español, de los originales, del griego, el hebreo, el arameo, para tener la Biblia en español. Fue un hombre que, claro, era un erudito y había dedicado su vida a sacar esta versión en español. Fue perseguido. Él tuvo que huir a Suiza desde España, porque en España ya lo querían matar. Entonces, él hizo esa traducción y se publicaron 2.600 ejemplares en esa época. ¿Y saben cuántos se conservan hasta ahora? Solamente 3. Y esas son unas obras costosísimas porque no hay. Hay réplicas ahora, pero que no son originales, ¿no? Pero esa se le llama la Biblia del Oso. ¿Quién fue ese hombre? Casidoro de Reina. Por eso la Biblia en español, la versión más común, se llama Reina Valera, ¿verdad? Nosotros decimos la versión Reina Valera. Es porque Casiodoro de Reina hizo la traducción y después Cipriano de Valera se unió con Casiodoro de Reina para hacer revisiones que paulatinamente fueron siendo introducidas para que nosotros tuviéramos un lenguaje que esté más acorde al tiempo en que nosotros vivimos. Entonces ahora lo que más se utiliza es la versión de 1960 y eso es lo que nosotros utilizamos más comúnmente, ¿no? Hay también otras versiones, ¿no?, pero la más común es la versión Reina Valera. Ahora, esa primera Biblia, la primera Biblia que se editó, se llamó la Biblia del Oso. Y quisiera explicar por qué se llama la Biblia del Oso. Muy bien, los editores
los ilustradores no podían poner ahí la idea directamente de lo que significaba esa Biblia para ese tiempo, ¿no? Porque la Biblia no se podía traducir a ninguna otra lengua, sino que solamente debía estar en latín. La Vulgata Latina en esa época, que era la única versión que circulaba en los medios católicos. Pero cuando se traduce al español, obviamente esta Biblia tenía que ser perseguida, y fue perseguida. Cientos de Biblias fueron quemadas por la Inquisición católica. Y de esa manera, sobrevivir con una Biblia era algo tremendo, porque usted tenía que esconder su Biblia como un tesoro para que no le vayan a quitar y a quemarla, ¿no? Entonces, veamos lo que significa la Biblia del oso, porque esta era la portada principal en la tapa de la Biblia. Veamos, en primer lugar, tenemos un árbol truncado. Un árbol truncado. El editor, el ilustrador, puso a ese árbol como la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, que a partir de la Reforma con Lutero en 1517, el 31 de octubre, publicó las 95 tesis, donde protestó contra todo lo que la Iglesia Católica estaba haciendo en ese entonces. Y por esa razón, el ilustrador puso ahí un árbol truncado en la parte superior. En segundo lugar, vemos que hay, en el número 2, la miel del panal. Como sabemos, en la palabra de Dios dice que es más dulce que la miel. Entonces, vemos que la miel estaba escondida dentro de ese árbol. Generalmente, cuando hay un árbol hueco, las avispas y las abejitas se meten y hacen ahí dentro un panal de miel. Y ahí estaba escondida la miel. Es decir, dentro de esa iglesia estaba la palabra. En los conventos ellos tenían Biblias que la gente no leía. Estaba enclaustrada la palabra de Dios. No se la podía ni adquirir ni leer. No la utilizaban para los cultos, para las misas. Luego vemos el mazo de madera. ¿Qué hizo el mazo de madera? Golpeó el árbol, rompió la cáscara del árbol y brotó la miel. Ese mazo de madera eran los reformadores, Martín Lutero, Juan Calvino. Habían otros más que estaban luchando porque la Biblia sea leída en todas partes en el lenguaje original. Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán, y así otros se dedicaron a traducirla al francés, luego a otros idiomas más. Pero la Biblia, la miel, la palabra de Dios ahora brotaba. Y luego vemos al oso, un oso hambriento, quería la miel, quería saciar esa hambre de algo delicioso. Y ese oso simboliza al pueblo, la gente necesitada de la palabra de Dios y que por fin podía tenerla al alcance en un idioma que lo entendiera. Miren ustedes cómo los ilustradores no podían decir directamente el mensaje total, sino a través de gráficos, diríamos en una forma encriptada tal vez, para que no los vayan a denunciar y los vayan a perseguir. Pero sabemos que fueron perseguidos también. Luego vemos en la parte de abajo hay un libro y hay 4 letras en hebreo que se llama el tetragramatón, es decir, el nombre de Dios, que traducido a nuestro idioma sería Jehová o Yahweh, o bueno, como le quieran traducir, pero eran 4 palabras que se traducía la palabra de Dios, la palabra Dios.
Entonces, vemos cómo aquí está simbolizando que Dios está en la palabra, que Dios está ahí en su palabra. Y por esa razón, cuando uno abre la palabra de Dios, habla de Cristo, habla del Espíritu Santo. No es una cuestión que vamos a estudiar historia, geografía o cualquier otra ciencia. Vamos a encontrar a Dios porque nos habla de Dios. Jesús, ¿qué dijo? Escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas hablan de mí. Jesús mandó a estudiar la palabra de Dios, porque esa palabra habla de Jesucristo. De Génesis a Apocalipsis podemos ver centralizado el tema de Jesús. Después vemos unas abejitas por ahí, por allá, que atacan al oso, que le pican al oso, pero el oso anhela la miel más que cualquier cosa. Y sabemos que el pueblo que buscó la palabra de Dios fue atacado, fueron quemados, torturados, fueron a través de la Santa Inquisición perseguidos y bueno, de todo tipo de torturas sufrieron. Pero el oso no se rindió, seguía buscando esa miel, la palabra de Dios. Y más abajo hay una inscripción en hebreo que está en Isaías 48. ¿Qué dice? Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esa es la consigna que nosotros tenemos. La palabra de Dios no va a desaparecer porque es eterna, permanece para siempre. ¿Qué es lo que la gente está buscando ahora? Cosas perecederas, ¿no? Cosas que pasan de un día a otro, se acaban y venga otra cosa, nuevas cosas. Pero la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es eterna. No podemos cambiarla por nada que sea perecedero. Muy bien, entonces Isaías 40, versículo 8. ¿Alguien más que lo lea, por favor? Si alguien tiene, léale, por favor. Amén. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Ya, entonces miren, esa ilustración en la portada de la Biblia del oso era tan exacta, tan precisa, la ilustración, dando muchas definiciones a un nuevo movimiento que estaba luchando contra toda una iglesia, una institución que gobernaba. Pero, ¿para qué nos sirve la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? Y vamos a ver que en el Salmo 19, desde el versículo 7, hay una descripción muy interesante. ¿Qué nos dice? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Entonces, de esa manera vemos cómo el salmista da descripciones de lo que es la palabra de Dios. Ahora, en el versículo 10 dice: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila
del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Es decir, la palabra de Dios no nos fue dada para entretenimiento. No nos fue dada la palabra de Dios para conocimiento, un conocimiento más, sino que esta palabra tiene un efecto poderoso en nuestra vida. Cuando alguien quiere realmente entender la palabra, no es que está leyendo la palabra, sino que la palabra lo está leyendo y lo está analizando. Y algunos dicen, me da miedo leer la Biblia. No, ¿qué miedo? La palabra de Dios nos examina. La palabra de Dios nos redarguye. La palabra de Dios trata de llegar hasta donde nadie más puede llegar. Porque uno piensa que conoce a las personas, pero las conoce hasta cierto límite. Hay un área donde nadie puede penetrar. Nadie puede entrar a la zona más íntima del individuo. Ni siquiera el cónyuge, ni siquiera la familia más cercana. Solamente Dios puede entrar a aquella zona de lo más íntimo del individuo, ¿no? Entonces, cuando uno dice, ¿qué necesito yo? La primera idea es dinero, dólares. Si tuviera dinero, se acabarían mis problemas. Si tuviera esto o aquello, sería el hombre más feliz. Sin embargo, hay unos que ya lo alcanzaron y la felicidad todavía no asoma. Como que la felicidad no está en las cosas, no está en la riqueza, no está en lo que yo puedo lograr. A veces podemos pasar toda la vida luchando con eso, pero sí, lo que Dios quiere es que tengamos esa plenitud de saber que Dios es el que llena nuestra vida, no nos va a dejar insatisfechos. Entonces, si alguien con un corazón quebrantado, humillado, totalmente sin saber qué hacer, se acerca a Dios a través de la palabra, Dios va a hacer un trabajo profundo. Y veamos que la palabra de Dios discierne lo más íntimo, el alma, el espíritu, los pensamientos, las intenciones. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y veamos lo que nos dice Hebreos capítulo 4. El versículo 12, ¿qué nos dice? Alguien que lo lea en la pantalla, por favor. Está con letra más o menos grande, ¿verdad? Alguien que le lea. Gracias. Miren solamente este versículo cuántas cosas nos dice, ¿no? La palabra de Dios es ¿qué cosa? Viva. No es muerta, no es letra muerta como se dice comúnmente. La palabra de Dios es viva porque actúa con un propósito. Dios dice que envía su palabra para que cumpla un propósito y no regresará a mí vacía, dice el Señor, sino que hará lo que yo le mando que haga. Si la palabra de Dios le llega a su corazón, Dios quiere hacer algo dentro de su corazón. ¿Por qué? Porque es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma. ¿Qué más? El espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los, ¿qué cosa? Pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando uno va al psicólogo, el psicólogo le pregunta y trata de analizar en base a lo que usted le informa. El psicólogo no puede hacer una radiografía del alma, no.
tiene sus técnicas muy buenas, sí, pero depende de la información que usted le dé. Si usted le miente, el psicólogo analizará mentiras y el resultado será algo totalmente equivocado, ¿no? Pero la palabra de Dios penetra hasta partir el alma y ahí encuentra la verdad de nuestra vida, los secretos más íntimos de nuestra vida. Y razón que cuando alguien se burla de la palabra de Dios y no le toma en serio la palabra de Dios, de pronto comienza a sentir que quiere algo de la palabra de Dios y comienza de una manera tal vez deportiva a leer la palabra de Dios. Recuerdo el caso de un hermano muy querido en la iglesia central, un gran maestro, ¿no? Un hombre que había estudiado mucho y como ateo que había sido, dice que comenzó a leer la Biblia para encontrar los errores de la Biblia, queriendo encontrar los errores de la Biblia, con su cigarrillo en una mano y con la otra pasando las hojas de la Biblia. Y comenzó a leer la Biblia, tratando de encontrar los errores que podía tener la Biblia. Y de pronto él se dio cuenta que, sin él pensarlo, apagaba el cigarrillo y se dedicaba más a leer, a concentrarse más en lo que estaba leyendo. Y de pronto, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, de pronto lo veían que apagaba el cigarrillo. ¿Qué le pasará? Algo le pasa. Porque estaban en la conversación entre amigos y eso le hicieron notar a él. Y él mismo no se había dado cuenta de que estaba haciendo eso. Pero después, cuando él llegó a entender que ante la palabra de Dios estamos desnudos, nos abre como si hace una disección de un sapito, ¿no? Lo que estudian en el colegio en biología, le abren al sapito y le ven todas las entrañas. Así la palabra de Dios penetra hasta partir el alma. Pero en el área espiritual es donde Dios trabaja totalmente para encontrar aquellas cosas que tiene que corregir. Y el versículo 13, veamos, ¿no? Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están, ¿cómo? Desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Sí, la palabra de Dios no deja nada que no pueda ver. Hay esa canción que a veces cantamos acá: tus ojos revelan que yo nada puedo esconder. ¿Qué podemos esconderle a Dios? Nada. ¿Recuerdan cuando Ananías y Zafira en el libro de Hechos mintieron? En tanto vendimos la heredad. Y Pedro le dice, ¿en tanto? Sí. Le dice, has mentido al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo poder mentirle a Dios? No se puede. Y uno puede a lo mejor fingir ante los hermanos, ante la familia. Eso podemos hacerlo, pero ante Dios jamás. Entonces, ¿cómo los médicos detectan dentro del cuerpo lo que sucede? ¿Ah? Hay una radiografía, ¿verdad? Los rayos X. Físicamente penetran la piel y llegan hasta las partes más profundas y los médicos pueden mirar qué parte está inflamada, qué parte tiene algún problema de salud, y ahí pueden diagnosticar mejor. Pero Dios tiene estos rayos X que penetran hasta partir el alma
discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Hablando de corazones endurecidos, algunos tienen el corazón de diamante, dicen, no por lo costoso, sino por lo duro, ¿no? Porque el diamante es algo muy duro, ¿no? Y eso más bien ayuda a romper o a rayar otros materiales duros, ¿no? Jesús dijo: ¿aún tenéis endurecido vuestro corazón? En Marcos 8:17, ¿no? Aún tienen endurecido el corazón. Yo creo que después de conocer a Jesucristo, después de haber leído su palabra, ya no debe haber un corazón endurecido. Debe haber un corazón sensible, un corazón que pueda aceptar esas verdades de Dios y humildemente decir: Señor, aquí estoy, límpiame, regenérame, renuévame. Otra canción, ¿no es cierto? Renuévame, Señor Jesús, ¿no? Ya no quiero ser igual. Y entonces, cuando uno siente ya algo así, Dios comienza a trabajar profundamente dentro de nosotros y va transformando nuestra vida. Y hay un versículo que dice el siguiente, en el versículo de Salmo 139, 23 y 24: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Ve si hay en mí camino de perversidad. Yo sé que las situaciones que vivimos como que nos quieren dar licencia para ciertas cosas, pero no es así. No depende de las circunstancias. Tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. La palabra de Dios es una herramienta muy poderosa en manos del Espíritu Santo. Si usted quiere evangelizar, evangelice con la palabra de Dios. Si usted quiere aconsejar, aconseje con la palabra de Dios. Si usted quiere animar a alguien, anímele con la palabra de Dios. Porque esa es la herramienta que Dios está utilizando para transformar nuestra vida, ¿no? Y es capaz de quebrantarnos, redarguirnos, iluminarnos, consolarnos, transformarnos. Y es a la vez permanente y vivificadora. Esa es la palabra de Dios. ¿Puede haber algo mejor que la palabra de Dios? Yo creo que el hombre lucha por superar y no ha podido. Hasta ahora es el libro más vendido en todo el mundo, la Biblia, porque cada vez la gente se da cuenta de que necesita de Dios, y la Biblia se la ha traducido al mayor número de idiomas que cualquier otro libro. También, ¿qué podemos decirle en el siguiente versículo? Señor, examina mis sentimientos, pon a prueba mis pensamientos más profundos, a fin de quitar la impureza de mi corazón. Salmo 26, 2. Quien esté con arrogancia y diga: no, yo no necesito de Dios, yo solo puedo cambiar. Cuidado, solo no va a poder. Con la ayuda de Dios, sí. Y que la palabra de Dios sea la herramienta que Dios esté utilizando. Y para ir concluyendo, hay una canción del Salmo 19. Sí, vamos a escucharla. Hay modificaciones de la versión que conocíamos antes, pero es bueno aprender también estas nuevas versiones, ¿no? Vamos a orar dando gracias a Dios por la palabra, porque es el legado más grande que tenemos para la iglesia. Sin la palabra, la iglesia no podría, estaría como ciega. Pero gracias a Dios por su palabra. Y también que le digamos a Dios: yo quiero leerla cada día, que yo pueda leerla cada mañana o cada tarde o cada noche, pero que la palabra de Dios fluya a mi vida. Vamos a orar ahí donde está. Vamos a orar.
Padre Santo, gracias porque tú nos enseñas que tu palabra es única, es verdadera, es más valiosa que cualquier riqueza, más que el oro, más que las piedras preciosas. Es tu palabra, Señor, como dice tu palabra mismo, más dulce que la miel, porque satisface y deleita nuestro corazón. Bendice a tu iglesia y hasta donde tu iglesia pueda llevar tu palabra, compartiéndola con quienes no te conocen. Permite que seamos esos transportadores de ese mensaje de salvación, que lo llevemos a todas partes, Señor. Bendícenos, Señor, y que nuestro país sea bendecido con tu palabra, que muchos más puedan leerla y obedecerla. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Que el Señor les bendiga.